El Real Madrid no solo triunfa sobre el césped, sino que también es de los mejores en el aspecto económico. Hoy hablamos del milagro económico del Real Madrid. Bueno, Marc, ¿se puede hablar de milagro en la economía del Real Madrid? Un poco sí, ¿no? Yo creo que se puede hablar de milagro en comparación con el resto de gigantes de Europa. Creo que hay poco de milagro en la gestión del Real Madrid. Creo que es más un método que lo han seguido a pies juntillas. El milagro fue el pelotazo en su día, que eso sí que fue lo que limpió el club y lo catapultó, pero ahora han demostrado ser un club junto al Bayern, los dos únicos de Europa dentro de las grandes potencias, que incluso en pandemia fueron capaces de no perder dinero y por lo tanto no comprometer su futuro. Por ahí vamos, porque ¿por qué este vídeo? El Real Madrid es un equipo que no ha perdido dinero, no solo no ha perdido dinero, sino que ahora vamos a explicar que es el número 1 en ingresos del mundo. Sale Javier Tebas y dice que no es que no tengan dinero para Mbappé, es que tienen dinero para Mbappé y otro más y los que hagan falta. Y además un estadio flamantemente nuevo en el que de repente viene a cantar Taylor Swift y va a venir a cantar prácticamente todo el mundo. Entonces, la gran pregunta a desentrañar en este vídeo es cómo demonios lo ha hecho Florentino Pérez y cómo demonios lo ha hecho el Real Madrid en un contexto en el que no solo el Barça, que es un poco el que acapara todos los titulares negativos en cuanto a lo económico, sino equipos como el Betis, el Sevilla, todos los que están peleando por abajo, incluso el Atlético de Madrid, toda Europa, están pasando estrecheces económicas y están sobreviviendo un poco con lo justo. Y aquí hay un elemento clave, que es que parte de ese éxito es que el Real Madrid nunca ha supeditado su presupuesto a las plusvalías por traspasos de jugadores. Normalmente, normativa de la Liga, y esto lo comentamos en el vídeo, uno de los primeros vídeos, te permitía presupuestar la media de ingresos por traspasos de los últimos 3 años. El Real Madrid, cuando presupuesta, solo presupuesta lo que ya ha hecho ese verano previo a comenzar la temporada, por lo tanto no va jugando al filo de la navaja toda la temporada de antes del 30 de junio va a tener que colocar algo, que de hecho esta es la primera temporada que lo ha hecho, pero históricamente yo presupuesto en función de lo que ya tengo hecho. Si luego vendo algo, perfecto, porque eso va a engordar el beneficio del club y por lo tanto tener más dinero para poder invertir en el momento que toque en más jugadores, en el estadio como lo han hecho, etc. Pero el gran secreto es que mientras toda Europa presupuestaba confiando en que siempre iba a vender jugadores, porque habíamos entrado en esa dinámica, el Real Madrid decidió que no, oye, yo presupuestaré en función de lo que haga sí o sí, que es lo sensato, porque cuando se le llama plusvalías extraordinarias, es que decir que no son normales que se produzcan. Claro, no es normal siempre colocarle, por ejemplo, a Casemiro por 70 millones de euros al Manchester United. Pues no puedes confiar en que vayas a hacer eso temporada tras temporada tras temporada, porque en el momento en el que no lo haces, tienes un Barcelona, un agujero económico en tus cuentas terrible. Y ahí fue donde se bifurcaron Barcelona y Madrid. Barcelona, cuando Neymar decidió que cada año iba a ser capaz de vender jugadores por importes cercanos a los 200 millones, el Real Madrid nunca jugó esa carta. Y ahí está la diferencia entre los dos clubes, en que uno decidió yo no soy un club vendedor, por lo tanto no puedo presupuestar que siempre voy a vender. El Barça sí que intentó entrar en esa rueda y lo mismo pasa con el Bayern. Yo no soy un club vendedor, yo soy un club comprador, por lo tanto presupuesto en función de lo que ya he hecho antes de ponerme a fichar. No me la juego a que sí o sí tengo que vender. Además de eso, y además de ser prudentes en lo que tiene que ver con sus ingresos, aún así han conseguido ser el número 1 en cuanto a ingresos en el mundo futbolístico en esta pasada temporada 2022-2023, que es cuando han salido las últimas cuentas oficiales de todos los clubes. Deloitte, una consultora todos los años, desde hace un montón de años, hace lo que se llama la Football Money League, si no me equivoco, en la cual hace un ranking de los clubes que más ingresan. Aquí puntualizaremos, los ingresos no lo son todo, es lo que generas, pero luego también es importante que no gastes mucho, porque el Barça ingresa un montón, pero luego gasta muchísimo más, entonces ahí es donde entra un poco en esas pérdidas, pero el Real Madrid fue número 1 con 831,4 millones. Y es importante que aquí no hay traspasos, esto es únicamente la explotación del estadio, los patrocinios y la televisión. Y con eso era el número 1, superó al City, que venía de ser el número 1 la temporada anterior, por poquito. El City es 825,9 millones de euros, siempre un poco más puestos en cuestión por esos patrocinios vinculados a los Emiratos y a la propiedad, sobre si son o no ajustados a mercado, motivo de otro vídeo.
Por detrás también del tercero, que es el Paris Saint-Germain, casualidad nada de la vida. dopado. También 800 millones de euros más o menos. Cuarto es el Barça con otros 800 millones de euros. Y luego ya tenemos a Manchester United, que siempre ha sido un poco paradigma económico. Pues que históricamente era el tridente Barcelona-Madrid. United. Y el United era un poco el ejemplo a seguir a nivel económico, que ya está perdiendo fuelle. Y lo sigue siendo porque en comparación con sus resultados deportivos, que siga ahí. No tiene sentido. No, deportivamente no. O sea, comercialmente han trabajado muy bien y sobre todo han aprovechado muy bien aquel boom de los 90. Sí, señor, y esas, ya sabéis que el United tiene esta famosa estrategia de vender patrocinios de todo. El patrocinador oficial de tractores del Manchester United y de vodka, en Indonesia. Vodka Light, vodka de color azul, no, esto lo venden todo. Es alucinante. Luego el sexto es el Bayern, otro de los grandes históricamente, y séptimo Liverpool, octavo Tottenham, noveno Chelsea y el décimo Arsenal. El décimo que cierra la lista ya tiene 532,6 millones de euros. Ojo que ya son prácticamente, bueno, pues 300 menos que el Real Madrid. El Real Madrid está ya a la cabeza, ¿por qué? ¿Por qué es el número uno en ingresos? Uno, porque a nivel audiovisual, tal y como está confeccionado el reparto de televisión en España, Barça y Madrid son los más beneficiados, y aunque el contrato de televisión en Inglaterra es mucho mayor que el de España, en Inglaterra el reparto está establecido que la diferencia entre el que más cobra y el que menos es de 1,5 veces. En España, pese a que se hizo un gran progreso con la comercialización conjunta, es verdad que en la negociación Barça y Madrid brindaron, uno, no voy a recibir menos de lo que ya cobro, que eran 140 millones, y eso hizo un juego de cifras que la diferencia puede ser de hasta 3,5 veces. Por lo tanto, uno, a nivel audiovisual, pese a que la Premier tiene un pastel más grande, Barça y Madrid, en el de España, tienen una porción bastante más grande que la de sus competidores en Inglaterra. Después hay un componente comercial, patrocinio. El Real Madrid, por sus éxitos deportivos, por la tradición y la historia, es uno de los clubes que a nivel comercial más factura en todo el mundo. Tiene el contrato de camiseta más alto de la historia, tanto el técnico como el principal, o sea, el de Adidas como el de Emirates en la camiseta. Ahora encima le han añadido HP en la manga, que era un activo que históricamente no habían comercializado. Por lo tanto, esa fuerza de marca global que tiene de haber sido, o de ser, el equipo más laureado de la historia del fútbol, pues eso a nivel comercial se nota, y Latinoamérica claro, lo han trabajado muy bien. Es una marca súper global. O sea, yo creo que el Madrid, no sé si junto con el Manchester United es el equipo que más alcance tiene a nivel internacional. Seguro que más que el Barça. Seguro, sobre todo porque ellos la época de los Galácticos la trabajaron muy bien a nivel de Latinoamérica y de Estados Unidos. Por lo tanto, a nivel individual, pese a que la Liga es ahora que empieza a tener mucha notoriedad en el continente americano, el Real Madrid históricamente ha trabajado mucho su presencia en estos territorios. Y luego hay un tema del estadio, que al final el Santiago Bernabéu es uno de los estadios más grandes de Europa. Por suerte España tiene un turismo muy alto y por lo tanto ya no es solo lo que cobra de socios y abonados, sino que realmente a nivel de taquilla pues tiene capacidad de palcos VIP, de restaurantes, y estas cifras es que no incluyen el nuevo Bernabéu. Por lo tanto, es que el margen de crecimiento del Real Madrid, de hecho, esta temporada, si cumple el presupuesto, va a ser el primer club de la historia que con su negocio ordinario, es decir, sin traspasos, supere los 1.000 millones de facturación. Cifra maldita para los que no sigan tanto la economía de los Barcelona clubes, nos persiguió, etcétera, porque los 1.000 millones de facturación era algo que siempre se dijo que perseguía mucho Bartomeu en su momento como presidente del Barça, que quería llegar a esa cifra. Ningún club ha llegado en la historia del fútbol y lo hizo a consecuencia de que luego se generó todo ese agujero, dependiendo mucho en plusvalías de traspasos, cosa que el Madrid es que lo va a hacer sin necesidad de traspasos. Es una locura que llegue sin necesidad de traspasos, pero el presupuesto para la 23-24 va hacia los 1.000 millones, de hecho eran como 1.040 y algo, si no me equivoco. Mi pregunta es, ¿los va a cumplir y los va a cumplir sin hacer ninguna gran venta? Sí, porque ese objetivo de 1.000 es sin jugadores. Aquí hay que ver realmente cuánto ha funcionado bien el tema del renovado Estadio Santiago Bernabéu. Sí que es verdad que ya hay una novedad, que es el tema de HP, que se dice que son 20 y pico millones anuales. Conciertos han anunciado a expuertas, o sea, yo no sé cuántos conciertos llevan anunciados para antes del 30 de junio, por lo tanto ya la maquinaria empieza a funcionar, subieron las cuotas de los abonados, el precio de las entradas, pues supongo que también lo han subido de forma
de forma ostensible, y luego hay un tema de recuperación del negocio de las tiendas, que recordemos que en pandemia es una de las cosas que más ha sufrido, y sobre todo porque cuando hay obras pues la gente no entra tanto a las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que va bastante encaminado. De hecho, en el primer semestre de la temporada ya había crecido un 10%, para llegar a esos 1000 y pico tenía que crecer un 15%, por lo tanto iba un poco ya en línea de alcanzar ese objetivo. Además, hay que hablar de venta de activos, porque esto es un asterisco bastante grande que hay que ponerle a las cifras de ingresos del Barça. El Barça en las últimas temporadas no ha tenido malas cifras de ingresos, pero muy condicionadas por las ventas de activos que analizamos en otro vídeo, que os invitamos a ver si no lo habéis visto, pero eso es importante. El Madrid no se ha terminado de meter en una operación como la de CVC, y luego sí permitió la entrada de Legends y Sixth Street en todo lo que tiene que ver del negocio del Bernabéu, el nuevo Bernabéu, por 360 millones de euros, que sí fue la venta de activos que ha hecho esa es una operación Real Madrid, que ¿no? le permitió cuadrar las cuentas de la temporada 21-22. Esa operación fue clave para que el club no diera pérdidas. El Real Madrid aprovechó ya esas fuertes plusvalías para, oye, todos los diferimientos salariales que había pactado en pandemia, pues ya cargarlos a esa temporada, depreciar y amortizar jugadores para lo que pudiera pasar. Por lo tanto, me apunto 360 millones de ingreso extraordinario, cubro las pérdidas operativas de una temporada con el estadio cerrado, pero también aprovecho para hacer un poco de limpieza y hacer hueco para lo que pueda venir, y aquí volvemos a las palabras de Javier. Así que es verdad que hay un punto no le vamos a llamar milagro, pero es verdad que de azar y suerte para el Real Madrid, que es que su remodelación del estadio, la práctica totalidad se pudo hacer cuando estaba prohibida la presencia de público en los estadios. Por lo tanto, digamos que el Real Madrid no sufrió una pérdida de ingresos diferente a la que estaban sufriendo sus competidores más inmediatos a nivel europeo, que es algo que, por ejemplo, en su momento el Tottenham, cuando construyó el estadio, o le está pasando ahora al Barcelona, sí que están sufriendo las consecuencias de tener que construir un estadio renunciando a lo que te podía dar tu coliseo cuando estaba 100% operativo. Totalmente, ahí además del buen hacer les coincidió un poco la suerte para renovar el estadio, pues a la vez, pero decimos eso, que líder en ingresos el Real Madrid, un poco por esa estrategia de no depender de los traspasos, y con ese buen hacer comercial, ese buen hacer en el estadio con la suerte incluida, la televisión que ingresa mucho en la Liga, no solo en la Liga, sino además también en la Champions. Cuanto más progresas en Champions, más ingresas por televisión, y es un equipo que suele llegar casi siempre a fases finales, lo cual también ayuda mucho a nivel económico, y todo ello sin vender activos o sin vender muchos activos. Sí dejaron entrar a Legends y Sixth Street, que luego hablaremos que es una entrada estratégica a nivel estadio, porque tiene sentido, porque te van a ayudar a desarrollar mejor el negocio de tu estadio, en principio. Exacto, para mí es muy diferente a lo que hizo, por ejemplo, el Barcelona con Sixth Street, que la operación de los derechos de televisión es una operación muy financiera, adelanto dinero a cambio de quedármelos en el futuro. Aquí sí que hay un componente de Sixth Street, te adelanto dinero, pero es verdad que pongo a un tercero, que es Legends, a ayudarte a que la explotación comercial de tu estadio sea mucho mejor que la que podrías hacer tú por tu cuenta y en solitario. De hecho, Legends actualmente tiene la exclusiva de todo el retail, del negocio del estadio, se le amplió el contrato, entendemos que por su buen hacer se le amplió a toda la parte de barras y restauración del estadio. Por lo tanto, es un partner muy estratégico del Real Madrid, que tiene mucho know-how de lo que se hace en Estados Unidos. Yo creo que todo lo que estamos viendo de contratos, de conciertos que se están anunciando, ya demuestran un poco que al final lo que permite es que el personal del Real Madrid esté foco en lo que es la explotación comercial del club de fútbol, no tanto en la parte de eventos y de todo lo que no sea la actividad puramente deportiva relacionada con el estadio. Por lo tanto, también te ahorras meter personal y crear una estructura de cero. No de ingresos se vive exclusivamente en el fútbol, no todo es ingresar más y mucho, sino también una parte importante es el control de gastos. El Real Madrid queda claro que en cuanto a ingresos es muy bueno, pero en cuanto a control de gastos se da la circunstancia de que también, que es parte de la clave del éxito actualmente, en las últimas cuentas anuales se vio que tenía un gasto en personal deportivo por debajo de los 400 millones de euros, lo cual contrasta con el límite salarial de la Liga, el límite salarial que les colocaron, que era de 727,45 millones de euros. Por lo tanto, están 300 millones por debajo de su límite. Sí, y por eso es cuando Javier Tebas dice que le cabe Mbappé y le cabe algo más. Pero realmente la capacidad que tiene el Real Madrid es muy superior. Estoy buscando aquí los datos de masa salarial del Real Madrid
y ellos tocaron techo en la temporada 17, en la 19-20, que se fueron a 515 millones de euros, en la 21-22 por los diferimientos se fueron a 682, la 22-23 bajaron a 522 y este 23-24 querían bajar a en torno a 500 millones. Por lo tanto, realmente el Madrid siempre ha conseguido que eso que se ha dicho de que la masa salarial no represente más de un 80%, 70% del gasto, el Real Madrid siempre lo ha cumplido y es verdad que ha sido muy estricto con eso. Antes comentábamos el tema antes de empezar a grabar, el tema de Cristiano Ronaldo en su momento, cuando había esa pelea de Messi y Ronaldo, quién cobraba de más, tal, no sé qué, el Barça a Messi le fue dando todo lo que pedía, el Real Madrid es verdad que llegó un momento que más de 20 millones netos no te puedo pagar porque me rompes la escala salarial de todo el vestuario, pues si yo te subo a 30, automáticamente los de segundo nivel van a pedir una subida. Y aquí el Madrid es verdad que siempre ha sido muy estricto históricamente con las estrellas, es decir, oye, yo de aquí no paso, si no te interesa, aquí tienes la... Hay un largo historial, no la solo puerta. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Casemiro, Varane, Karim Benzema, Gareth Bale, todos han acabado saliendo, además de forma... Pues, sin restridencias y sin dramas. Muy rutinaria, muy poco dramática, efectivamente. Bueno, yo creo que aquí el Real Madrid ha trabajado muy bien el que la gente entienda que, oye, que lo que prevalece es el Real Madrid, no el jugador, que a veces en Barcelona, quizás sobre todo con Messi, pues el barcelonismo quizás tiende más a idolatrar, perdiendo un poco el foco de tú de quién eres, ¿no? En el sentido de, oye, pero tú eres del Barça o eres de Messi, ¿no? Puede ser de las dos cosas, no pasa nada, pero en última instancia tú eres del... Yo creo que esto el madridismo lo tiene más interiorizado, ¿no? De a Madrid y nada más, ¿no? O sea, ya el himno más o menos ya te va por ahí un poco. Guiando. Entonces ya ellos han sido muy estrictos con eso y eso les ha permitido, y sobre todo les ha permitido planificar muy a largo plazo, porque realmente los movimientos que ha hecho el Madrid en los últimos años de ficho, no ficho, me espero un año, realmente lo ha hecho siempre pensando en lo que está por venir, ¿no? Si me han dicho vení Camavinga, pues a lo mejor estoy un verano que no hago ningún movimiento, aunque la gente no lo pueda entender, pero mi master plan está que si en 2 temporadas tienen que venir estos... Todo el mundo recuerda esos veranos de mucho cachondeo en Real Madrid con va a venir cubierta retráctil, van a venir urinarios con pantalla, que bueno, había mucho cachondeo, pero en parte forma parte de ese control económico del que la masa salarial no se vaya de madre. Al final el control de gastos en el mundo del fútbol prácticamente se restringe a lo que tiene que ver con la plantilla deportiva. Y casualidad o no, pero la llegada de Mbappé coincide con el Bernabéu ya sí 100% operativo, hecho, por lo tanto yo las casualidades suelo creer relativamente poco. Entonces te evidencia un poco que está todo muy pautado, muy planificado, siempre se te puede caer una operación, se te puede escapar algo, pero realmente oye, hay un plan, ¿no? Que diría Fernando Alonso, y realmente lo cumplen y les sale bien, sobre todo porque yo creo que desdramatizan bastante si un año no ganan la Liga o no ganan la Champions, que se da poco, pero... Bueno, o más que desdramatizar, porque la gente, yo siento que el aficionado del Real Madrid sí lo vive con intensidad el hecho de que no se gane nada, pero ahí, digamos, el cuerpo directivo del Real Madrid se mantiene firme en cuanto a no vamos a intentar compensar un año malo desde el mercado, que eso ayuda mucho desde la desesperación. El modelo de gobernanza del Real Madrid. De hecho, que haya una presidencia fuerte, que no hay ruido a nivel de junta directiva con mucha disparidad de opiniones, al final yo creo que da mucha tranquilidad a los que están por debajo. La exposición mediática de los trabajadores del Real Madrid es muy inferior a la que pueden tener los del propio Barcelona. Por lo tanto, es un club que en eso sí que ha sabido controlar el ruido de fuera para que internamente no haya calentones de lo que tú dices, que me gasto 200 millones en un jugador porque me ha ido muy mal la temporada y necesito hacer algo. Eso el Real Madrid no lo ha hecho y le ha salido bien. Has mencionado el estadio, es momento de hablar de la reforma del Santiago Bernabéu. Más allá de la cábala, de que hubo esa suerte de que cuando tenía que estar cerrado justamente fue la pandemia, hay que también hacer una pregunta con respecto a si está acabado o no está acabado, porque le costó inicialmente 800 millones de euros y recientemente, en el noviembre de 2023, se aprobaron 370 más. ¿Por qué? ¿Está acabado o no está acabado? Sí, al final se les ha ido el proyecto a 1.170 millones de euros, creo que es en la totalidad. Yo creo que aquí
Uno es que se han ido añadiendo cosas que no estaban en el plan inicial. Realmente lo del el invernadero subterráneo no estaba en la planificación original, y eso es verdad que puedo creerme que Florentino Pérez explicaba en la asamblea que se aprobó que realmente habían encontrado por fin una ingeniería, creo que era alemana, que había encontrado el método o había visto la manera de hacerlo posible, y eso es lo que realmente al Real Madrid le va a permitir organizar conciertos en mitad de la temporada, porque uno de los handicaps que tienen los clubes de fútbol es que en mitad de la temporada, si yo juego el domingo, no puedo hacer un concierto el miércoles porque el césped me lo destrozas. Esta obra, que son 300 millones, pues es verdad que el Real Madrid le da la opción de que entre semana, cuando no hay actividad, se puedan organizar Se guarda el césped, ferias, ¿no? Conciertos, incluso que pueda haber un partido de otro deporte allí, y eso ya fue un pico adicional. Luego estaba el tema del parking, que no estaba originalmente previsto que se lo fuera a quedar el Real Madrid, pero realmente el Real Madrid se ha quedado la construcción y explotación de un aparcamiento dentro del estadio. Y luego yo creo que sí que, oye, que por más que Florentino Pérez sea el presidente, dentro de estos proyectos siempre suele haber desviaciones. Tuvieron un problema con el tema de la cubierta, que por cómo se había diseñado reflejaban a los vecinos, y eso fue un problemón y tuvieron que cambiar bastante, pero al estadio todavía yo creo que le queda bastante para que lo veamos a plena capacidad. Porque y a pleno... quien ha estado dentro, pues el interior realmente todavía no está hecho, el interior. No, sí, la gente dice que, claro, por dentro es un poco... Sigue siendo... La cubierta ha cambiado, pero dentro está el Bernabéu que conocíamos antes. No es porque lo vayan a dejar así, es que porque todavía no se han metido a hacer lo relevante, que es cuando ya veremos todo aquello que explica el Real Madrid de puntos de venta digitales dentro del estadio, el nuevo museo, la nueva pasarela estaba en la parte superior, o sea que todavía le queda... Y yo creo que seguramente no será hasta el verano del 2025 que el Real Madrid pueda decir, ahora sí, es porque el Tottenham todavía sigue inaugurando cosas dentro de su estadio. La reforma del estadio también, probablemente gente se preguntará, oye, la capacidad tampoco ha cambiado, entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde saca más dinero el Real Madrid, aparte de los conciertos, los eventos, de un estadio nuevo? ¿Qué es lo que se hace cuando se reforma un estadio para sacarle más dinero? Bueno, porque si hay más demanda y la oferta sigue siendo la misma, el precio sube. Entonces, al abonado de Saque ya le han subido los precios, tema IPCs y demás, pues ya ha habido una subida. Taquilla general van a subir los precios, la oferta VIP la aumentas y la mejoras, por lo tanto a una empresa hay más palcos, donde antes le podías cobrar X, ahora le cobro X por 1,5, me lo invento. O sea, hay una capacidad de generar más ingresos por lo que ya venías teniendo, va a haber más restaurantes, va a estar todo el tema de la organización de conciertos, de ferias, o sea, hay toda la propia NFL, o sea, hay toda una serie de ingresos que hasta ahora no existían en el caso del Real Madrid, que sin esta reforma no hubiera sido posible, y que sobre todo estabas dejando escapar una oportunidad, porque antes, ahora en Madrid, pues todos los conciertos iban al Metropolitano normalmente, pues ahora ya el Metropolitano tiene una competencia directa con el Bernabéu. Que además tiene un punto interesante, el hecho de que hayan reformado el Bernabéu no es casual. Madrid ha ido creciendo y ha colocado al Bernabéu muy en el centro de la ciudad. Es un caso muy paradigmático de un estadio muy grande, de un equipo muy grande, muy en el centro, que por lo tanto no solo va a ser una competencia para el Metropolitano, sino para el Wizzing. No, para cualquier sala de eventos es una competencia, pero incluso eventos pequeños, porque si nosotros podemos coger y en vez de hacer un programa en una sala pequeña o en una nave industrial, oye, nos surge la opción de poder grabar en el Bernabéu, a precio competitivo, pero con la gracia de que es un estadio y tal, te lo piensas, pero al final el hacer eventos en un estadio, la gente que no es del fútbol tiene ese punto de, ostras, estoy en un evento en el Bernabéu, estoy viendo el césped, puedo ver cosas, por lo tanto, no, yo creo que va a ser un filón, y que lo que el Barcelona ha explotado históricamente muy bien, que era el tema del museo, pero recordemos que el Barça con el museo son 80 millones al año, que rasca, que no es poco. El museo más visitado de Barcelona. De Cataluña. De Cataluña, y ¿no? Y casi que de España. Entonces, yo creo que el Real Madrid tiene la oportunidad de crecer por esa vía, que el Barça históricamente ahí sí que había sido mucho más fuerte, también porque Barcelona recibe mucho más turista internacional que el Hombre, cosas para enseñar en el museo tienen unas cuantas copas, claro, por entonces, ahí, sí. Yo creo hacer el tour, que tú puedas pasear, por ejemplo, el Tottenham, en su visita, tú puedes subir a la cubierta y donde está el gallo, caminar por ahí, o sea, que son cosas que yo creo que se van a ir haciendo,
y que era una reforma, yo sí que, y con el Barcelona también lo defiendo, que es que aunque pueda parecer arriesgado para el aficionado, porque es un endeudamiento muy elevado para dos clubes sociales que no tiene más respaldo económico que el de sus propios socios, pero es verdad que te podías quedar muy atrás respecto a la competencia en generación de ingresos atípicos a lo que es la actividad puramente deportiva. Pregunta rápida que seguro que el aficionado del Barça se hace. ¿Por qué el Real Madrid ha podido reformar el Bernabéu por un total de unos 1.200 a números gruesos más o menos, y el Barça ya está en los 1.500 millones? Bueno, es verdad que en el Barça hay un componente de que en principio en esos 1.500, y tenemos que confiar en lo que explica el club, está incluido el Palau Blaugrana, que en el caso del Real Madrid no tiene un pabellón añadido al proyecto. Luego, a nivel urbanístico, la gente tiene que recordar que al Barça no se lo pusieron tan fácil y tuvo que asumir unos compromisos con ayuntamientos vecinos de casi 80 millones de euros de inversión en nada que sea el estadio. O sea, realmente el entorno del estadio, el Barça es el que asume toda esa inversión, y que en el proyecto del Barça hay un proyecto añadido de edificios comerciales y demás, que al final, quieras que no, o sea, no son proyectos... El proyecto del Barça es más grande. Ni el punto de partida de los dos estadios es el mismo. El Barcelona ha tenido que tirar abajo toda una tercera gradería, cosa que el Real Madrid lo único que tuvo que hacer es desmontar las cuatro torres de la silla. Por lo tanto, al final son proyectos arquitectónicos que son menos complejos cada uno, y a partir de ahí es donde se te van los También costes. Se ha encarecido el material en esta... Ahí tuvieron mala suerte los dos, aquí pringaron tanto Barça como Madrid, que se encareció todo muchísimo respecto a los proyectos iniciales que podían tener, y eso sí que no lo puedes controlar. Y que o sea, no me parece, el estadio del Tottenham también han sido 1.000 millones. O sea, más o menos es que nos vamos a aplicar cifras gruesas. Un estadio de nueva generación, 1.000 millones, se te van. De ahí no te bajas. De ahí para arriba, lo que tú quieras. Mal. Pero es verdad que menos, sobre todo para cuando quieres hacer un estadio que tenga de todo. El campo del Tottenham tiene un circuito de karting, un rocódromo, la tienda de Nike más grande del mundo a nivel de fútbol. O sea, si quieres todo eso... Eso cuesta. Eso cuesta. Y también cuesta, no el estadio, sino Kylian Mbappé, lo dijimos, y vamos ya con la última pregunta, que es el tema de los fichajes. Hemos repasado el Real Madrid, porque es el líder en ingresos, porque es muy bueno en control de gastos, y la gestión que ha hecho con el estadio en comparación con el Barça, sobre todo, que es el equivalente más cercano que tiene en España. Esto le lleva a que, con una salud de hierro en el apartado económico, pueda permitirse que haya venido, porque claro, de repente, sobre todo los aficionados que tenemos menos visión sobre la cuestión económica, yo veo al Madrid que está fichando a Hazard, soltó 100 millones, creo que fue Tchouaméni otros 80, Camavinga 30, de repente Bellingham son otros 100... Le preguntan a Javier Tebas, oye, ¿puede venir Mbappé? Y dice, sí, Mbappé y más. Y se estaba rumoreando Alphonso Davies, bueno, Lloro... Hay que pensar quién entra, quién sale. Y qué contratos acaban, qué contratos no acaban. O sea, pues Modric y Kroos, aquí meto un terreno que no es el mío, pero cuando ya el Real Madrid empieza estas operaciones ya sabe cuándo acaba de pagar o cuándo van a acabar los contratos de jugadores como Modric y Kroos. Por lo tanto, entra gasto de amortización de jugadores, pero con el salario de Kroos cubro el de Bellingham, con el de Modric cubro parte del de Mbappé. O sea, al final es una rueda que al final es una hoja de Excel compleja seguramente, pero tú al final vas viendo de cada jugador lo que te queda por pagar o por amortizar. Por lo tanto, tú ya puedes ir jugando en qué momento puedo meter un jugador más en la rueda. Añadamos que el Real Madrid, lo decíamos antes, no tiene reparos en vender jugadores cuando toca. Seguramente en línea de ataque, pues alguno acabe saliendo. Y luego, históricamente, el Real Madrid, muy en línea de los grupos multipropiedad que comentábamos, ellos empezaron a hacer una apuesta hace 5 años por compro bastante talento joven, no barato, pero si yo sumo lo que me ha costado, cogemos brasileños, Rodrigo, Vinicius, Reinier. En total habrán sido 100 y algo unos millones. 110, 120 millones. Entre los tres. Seguramente el precio de mercado de Vinicius actualmente sean esos 110. Por lo tanto, lo que te has gastado en 3, ya solo con 1, es lo que te hubiera costado ficharlo en su prime como futbolista. Encima te han salido 2 de 3, te han salido bien, y quizás uno de ellos este verano haga las maletas para dejar hueco para Endrick y para
y para Mbappé si acaba viniendo al Real Madrid. Con los franceses también ha hecho un poco lo mismo, Tchouaméni, Camavinga. Oye, pues si me sale bien uno de los dos, y me sale muy bien, ya tengo un jugador de 100 millones. El precio de mercado de ese jugador ya va a ser ese. Y el que no me ha salido tan bien, seguramente, por el hecho de ser jugador mío, ya va a valer más de lo que me costó a mí cuando lo fiché en el mercado francés. Pero el Madrid lleva mucho tiempo con esa política de sé que si no me sale del todo bien según qué apuestas haga, por el hecho de revalorizarlo como jugador del Real Madrid, ya me irá compensando la... Y seguramente Reinier no lo volvamos a ver nunca más vestido de blanco. No tiene pinta. Pero los otros dos ya te han salido muy bien. Más otra cosa, también un tapado dentro de los mercados de fichajes del Real Madrid, que es la cantera. Con el Castilla hacen una caja bestial. Sí, porque aparte, recordemos que el Real Madrid no solo cobra cuando vende al jugador, sino que en cada traspaso... Siempre se guarda... los porcentajes que se guarde de cada jugador, pero luego el 5% de derechos formativos. Por lo tanto, ahí el Real Madrid le llaman la fábrica por algo, porque produce mucho y... Y no son solo las ventas más conocidas de los hay cosas Marcos muy Llorente, pequeñas de 5 de frutos, de 5 a 10 millones, que hay mucho de estos, que no sale tanto en los medios, pero que aparte cada vez que ese jugador se mueve por Europa, el Real Madrid siempre recibe un pellizquito. Entonces... Al final tiene el engranaje montado para que efectivamente, como decía Tebas, te quepa Mbappé y te quepa... Y luego a nivel polideportivo, lo único que tienen que le consume de recursos es el baloncesto, que es verdad que le consume 30 millones al año. El Real Madrid, que cuando todo va bien, normalmente gana entre 30 y 40 millones al año, lo hace asumiendo pérdidas ya de por sí estructurales cada año de 30 millones con el baloncesto. O sea, que podría ser un club mucho más rentable, igual que lo podría ser el Barcelona, si renunciaran a las secciones polideportivas, que no lo van a hacer por tradición y por historia, pero que realmente es una mochila más que Barcelona y Madrid tienen respecto al resto de clubes de Europa. Explicado queda el tema del milagro económico del Real Madrid. Última pregunta y con esto cerramos. Marc, esto parece sobre todo que es una rueda que no para de girar y no veo el momento en el que se pueda detener. ¿Qué es lo que pudiese pasar al Real Madrid, para el aficionado del Real Madrid? ¿Hay alguna posibilidad de que se cometa un error y esto pare, se detenga? O... Yo creo que la gran incertidumbre que podemos tener todos es qué pasará el día que Florentino Pérez no esté en el Real Madrid. Porque no sale reelegido, porque él decide que se va a su casa y que ya su obra magna queda hecha. Yo creo que el interrogante que tenemos muchos es si ese modelo de gobernanza que ha sabido instaurar y de proteger al equipo gestor del club, con el que venga, el siguiente va a tener esa capacidad de influencia y de control para meter al club en una burbuja que lo mantenga inalterable a lo que pasa afuera. Porque al final el modelo de propiedad del Real Madrid es el mismo que el del Barcelona, pero su gobernanza es muy distinta y todo viene de que hay una presidencia fuerte, que el liderazgo ejecutivo cree en lo que le amargan, que el presidente seguramente también confía mucho en la gente que ha puesto en el club, y a partir de ahí todo funciona. La cosa es si eso es perdurable a la continuidad de Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid. Y yo creo que debe ser un quebradero de cabeza importante para Florentino Pérez. Por un lado la Superliga y qué es lo que pasa con esa recomposición del fútbol en Europa, pero también quién se va a encargar de gestionar mi legado el día que yo decida que no sigo en la presidencia del Real Madrid. Para mí es el mayor reto que tiene ahora por delante. Se ha hecho el estadio y fichado teóricamente Mbappé. El siguiente gran escollo para mí no es tanto la Superliga como qué pasará con el club el día que yo no esté. Bueno, pues el tiempo nos dirá quién es el sucesor del trono de Florentino Pérez. Explicado queda ese milagro económico del Real Madrid. Esperamos, como siempre, en comentarios para que nos comentéis pues, un poco lo que opináis de la gestión económica del club blanco. Y como siempre, pues muchas gracias, Marc, por venir aquí y nos vemos en el próximo vídeo.